Pues buenas tardes. Antes de nada, dar las gracias a Fotocolectania por invitarme a mí y a Jara Rocha y a Martí Sánchez a ser los comisarios de esta nueva edición del festival o del ciclo DON de Fotocolectania del 2021. Y este año la temática sigue siendo la misma que el año anterior, que al final son los cambios que la inteligencia artificial, la tecnología y las redes sociales está, bueno, como sucediendo dentro del mundo de la imagen y de la fotografía, aunque lo hemos vinculado un poco al concepto o a la idea del rostro que Fotocolectania como institución va a realizar una exposición a finales de año. Entonces ha sido como un híbrido de intentar encontrar un concepto paraguas que esté cerca del rostro, pero al mismo tiempo de la inteligencia artificial, las redes sociales, etc. La edición de este año se llama Dawn 2021, la mascarada más que humana. Y como mascarada lo que entendemos es un poco la situación que a día de hoy nos encontramos, donde es como una especie de baile donde distintos agentes tecnológicos están involucrados en nuestras vidas. Y la charla que mantendremos hoy se llama The Mask and the Mirror, la máscara y el espejo, y tenemos como invitados a Juan Martín Prada y a Virginia Lázaro. Juan Martín Prada es catedrático de la Universidad de Cádiz, donde dirige el grupo de investigación Teorías Estéticas Contemporáneas y es autor de numerosos artículos y ensayos sobre estética y teoría del arte contemporáneo y de varios libros, entre ellos La apropiación posmoderna, Arte, práctica apropiacionista y teoría de la posmodernidad, Prácticas artísticas de Internet en la época de las redes sociales, Otro tiempo para el arte, Cuestiones y comentarios sobre el arte actual, El ver y las imágenes en el tiempo de Internet. Y Virginia Lázaro es crítica cultural afincada en Londres y en la actualidad se encuentra cursando estudios de doctorado en la Universidad de Goldsmith, en Londres, con una investigación que versa sobre las relaciones entre la presente radicalización de la población, el gesto iconoclasta y en relación a los cambios sufridos por las imágenes derivadas de la llegada de la esfera digital. Como divulgador ha publicado en distintos medios como El Salto, Political Critique o ADESC. Y entre los dos lo que vamos a intentar hacer es un acercamiento. Cuando hablamos de la máscara y el espejo, nos referimos un poco a la idea del rostro, o sea, de cómo nosotros nos presentamos en nuestra vida en las redes sociales y cómo en redes sociales como Facebook o Instagram es como que de repente han sido herramientas que nos dan esta posibilidad de hacernos, de construir nuestra imagen y de diseñar cómo nos presentamos al mundo. Y bueno, creo que han sido unos cambios como muy rápidos y muy profundos que en determinados momentos, bueno, creo que es interesante reflexionar al respecto de cuáles son nuestras prácticas, los peligros, los problemas que pueden suceder al habitar en estos entornos, ¿no? Juan nos hará una pequeña presentación y después a Virginia. Juan, el texto sobre el que trabaja hace una reflexión sobre esta construcción de nuestra identidad en las redes sociales. Y Virginia es como que intenta buscar el reverso a esta estética de lo bello que tendimos a mostrar en estos entornos. Entonces, bueno, gracias por participar y por estar aquí los dos. Gracias a Fotocolectania y bueno, espero que tengamos como una conversación interesante y que podamos debatir un poco esta presencia en las redes sociales. Muy bien, pues Sí. entonces arrancamos. Y también, bueno, pues antes de nada, y como no podría ser de otra manera, en fin, agradecer a Rox su presentación, todas las gestiones para el desarrollo de esta sesión y, por supuesto, también a todo el equipo de la quinta edición del programa DAN de Fotocolectania por su invitación a hablar hoy acerca de una relación que yo considero apasionante, esta relación entre máscaras y espejos en el contexto online, algo que trataré de desarrollar a través, como veréis, de una pequeña navegación por imágenes encontradas en redes sociales
y Ujú. particularmente por las cuentas de algunas jóvenes artistas que sigo ya desde hace tiempo, como Petra Collins, Arvida Bistron, Mayan Toledano, Mason Rose, etc. Bueno, resulta evidente que en los tiempos del selfie, de la autoimagen compartida, de la proliferación infinita de autorrepresentaciones visuales, ha asumido una extraordinaria importancia esta cuestión que comentaba Rock, ¿no? La cuestión del mirar, la cuestión del ser mirado, del darnos a ver, en un permanente acto, ¿verdad?, de puesta en escena del yo, en el que me da la impresión de que cada vez es más fácil que nos acabe pasando como al rey Egisto, aquel personaje de la obra teatral Las Moscas, que escribiera Sartre en 1943, una obra en la que este personaje, Egisto, llega a pronunciar en un momento clave de esta obra aquella frase que me parece que todavía o que hoy en día está especialmente en vigor, ¿verdad? Dice Egisto en ese momento, dice, mi primera víctima soy yo mismo, ya no me veo sino como ellos me ven. Algo que, como digo, me da la impresión de que nos pasa ya un poco a todos en el contexto de los social media. Lo que está claro es que hoy convertido todo de alguna manera en un juego de miradas y de presentación, como digo, de la persona en el espacio de la red, resulta clave el cómo nos adaptamos a la mirada de la cámara en este mundo abarrotado ya de pantallas y de dispositivos de registro visual en todas partes. Este contexto en donde todo además parece girar, ¿verdad?, en torno a esas ambiguas fronteras entre el posar y el actuar para la cámara. Decía Sartre también en otro de sus escritos, El ser y la nada, que publicó en 1943, algo que también creo que nos sirve de mucho para pensar esta época nuestra de lo visual. Ahí decía Sartre que ser es ante todo ser visto. ¿Eh? Ser ante todo es ser visto. Que esencialmente somos seres mirados, que ante todo somos seres sometidos a la mirada. Y de hecho, frente a lo determinado a lo largo de la historia de la filosofía, ¿verdad? En fin, pensemos en el cogito cartesiano o en las ontologías centradas en la conciencia. Sartre, yo creo que la pertinencia esta recuperación que yo estoy intentando un poco desarrollar esta tarde de Sartre es precisamente porque él, desde un enfoque de ontología fenomenológica, de alguna manera nos lleva a ese territorio en donde trata de evidenciar que la condición más propia, nuestra condición más propia sería precisamente la de un ser para otro, la de un estar condicionado siempre por la mirada del otro. Algo que en definitiva nos lleva a esa situación o al reconocimiento de esa situación, como el propio Sartre escribe, ¿verdad?, de que estamos arrojados en el mundo bajo millones de miradas. De forma que, podríamos decir, para bien o para mal, necesitaríamos siempre de la mediación ajena, ¿eh? Siempre necesitaríamos de un otro, ¿verdad?, para ser lo que somos, porque lo que auténticamente nos definiría sería, como digo, nuestra condición de que somos mirados en un mundo mirado. Consideraciones estas que en la época de las redes sociales evidentemente se problematizan de mil maneras, ¿eh? Y en múltiples formas. El caso es que en este contexto se está enfatizando cada vez más esta condición nuestra de ser objeto de visión para otro, de ser imagen para otro. No obstante, hay que tener en cuenta que esa mirada de la que hablaba Sartre no es una mirada solo hacia los otros. En primer lugar, y aquí trato de enlazar un poco con el tema que nos había propuesto Rock, ¿verdad? Hay que entender que, sobre todo, y como decía el propio Humberto Eco también, somos animales o seres catóptricos, es decir, que somos lo que somos precisamente también por haber desarrollado la capacidad de mirarnos a nosotros mismos y a los demás, tanto en la realidad perceptiva como en la virtualidad catóptrica, es decir, en la superficie especular del espejo. Es decir, por ser, en última instancia, por ser capaz de vernos, por ser capaz de reconocernos a nosotros mismos en el espejo. Y desde luego la continua asociación entre pantallas y espejos que se produce en nuestros días nos retrotrae necesariamente al reconocimiento también de la condición catóptrica de nuestros dispositivos de conectividad.
Y aunque no tenga esta tarde mucho tiempo para entrar en esta, a mi juicio, riquísima y apasionante genealogía de esta relación entre pantallas y espejos, sí que al menos me gustaría recordar un verso de Louis Aragón en aquel poema bellísimo titulado Contracanto, y que por cierto tanto gustará a Lacan, hay mucho de Lacan en todo esto, donde afirmó aquello de que los espejos pueden reflejar pero no pueden ver. Bueno, por el contrario, las pantallas o nuestras pantallas en el momento de nuestra navegación, así como específicamente las interfaces de nuestras redes sociales, serían espejos con memoria. Y aquí empleo aquella expresión que seguro que conocéis de Oliver Wendell Holmes cuando quiso describir en 1859 a los daguerrotipos, espejos con memoria. Nuestras pantallas, nuestras cuentas de redes sociales, de alguna manera serían no solo espejos con memoria óptica, sino también espejos calculadora, caracterizados por una enorme capacidad de procesamiento de nuestras impresiones visuales, pero también de nuestras afinidades, de las proyecciones de nuestros deseos. Y precisamente en relación a esto, en alguna ocasión también me ha parecido en alguno de mis textos oportuno recuperar del pasado de la filosofía otro término que me parece que puede servirnos para explicar muchas cosas hoy, que es el de egología, un vocablo acuñado por Edmund Husserl y en el que, si me lo permitís, me voy a detener unos instantes. Para este filósofo, este concepto de egología, como aparecía, por ejemplo, en su texto Meditaciones cartesianas del año 31, era la ciencia de la subjetividad trascendental concreta. No voy a entrar ahora en estas disquisiciones así fenomenológicas, pero sí que para hablar del contexto en el que estamos hoy, este contexto de los social media, de las redes sociales, sí que podríamos utilizar este término, pero dándole un sentido algo diferente, aunque coincidente en última instancia, al menos en un nivel superficial, con su sentido original, y siempre y cuando aceptemos que con la nueva cultura de los medios personales de conectividad, el mundo parece haber devenido, literalmente diría yo, el correlato de aquello que percibo yo, el correlato de aquello que siento yo, el correlato de aquello que creo yo. Por supuesto, estas nuevas egologías mediáticas denotan un peligro claro, denotan evidentemente muchos peligros, pero uno especialmente obvio. Lo que a mí me gusta denominar como una reducción emocional de la realidad social común. Un yo que en muchos casos trata de conocerse reflejándose permanentemente en la superficie especular de la pantalla de su computadora. Y en verdad, eh, da la sensación de que en el mundo, o que el mundo hoy no nos interesara más que como una especie de escenario donde desplegar nuestras propias emociones. Esto es lo que, recordaréis, Richard Sennett de alguna manera denominó hace ya tiempo como una visión psicomórfica de la realidad, es decir, la realidad en última instancia como un mero espejo del yo o como un mero reflejo del yo. Y de hecho, resulta evidente que la red tiende a actuar cada vez más como un espejo y de forma muy literal además. El acto de navegación es cada vez más como mirarnos en un espejo. Siempre nos topamos con nuestras propias afinidades, con los fantasmas de nuestros propios deseos, de nuestras preferencias, de nuestras curiosidades, con lo que le gusta a gente como nosotros, o nos encontramos, y es cada vez lo más frecuente, ¿verdad?, con lo que los algoritmos de inteligencia artificial prevén que nos gustará o que nos debería gustar. Está claro que vivimos en una cada vez más sofisticada filter bubble, ¿verdad?, en una burbuja de filtros generadoras, estas burbujas de lo que bien podríamos denominar como ecosistemas personales online, espacios proyectivos, pero sobre todo, y es ahí hacia donde está yendo todo, me da la impresión, ecosistemas cada vez más predictivos de nuestro yo. Pero en relación a las poéticas visuales en torno a estas cuestiones, creo que tampoco habría que pasar por alto algo que a mí me parece fundamental y es la cuestión de los efectos de la mirada, los efectos que tiene la mirada en el que es mirado, esa fenomenología de nuestra aprehensión visual por parte del otro.
Se ha dicho muchas veces que la mirada nos objetualiza, ¿no? Cuando alguien nos mira fijamente nos inquieta, nos convierte casi en un objeto. La mirada del otro siempre nos deja sin defensa. Y de hecho, un aspecto fundamental, yo creo, para la más adecuada comprensión de nuestro ser mirado, se daría precisamente en ese planteamiento sartreano de la vergüenza y de la angustia a ella asociada, ¿eh? En realidad, ¿qué es la vergüenza? La vergüenza es, ante la mirada de los demás, no sería sino, y simplificando mucho en este punto, por supuesto, el reconocimiento ante todo de que no tenemos control sobre la mirada del otro. Y esto es lo que nos produce vergüenza, el saber que no tenemos control sobre la mirada del otro, de que somos eso juzgado por otro. Claro, en las redes sociales, en este nuevo contexto de las redes sociales, de los social media, en el que de alguna manera nuestra exposición a la mirada ajena a través de las pantallas se ha amplificado virtualmente, cuando nos mostramos 1000 veces al día y vanidosamente ante los demás mediante decenas de imágenes realizadas y cuidadosamente seleccionadas por nosotros mismos, pareciera que es como si de alguna manera se hubiese evaporado, ¿verdad? Esa vergüenza en el calor de la inmodestia, en el calor de la arrogancia, de ser de una determinada manera frente al otro, o respecto a la mirada del otro. Algo, por cierto, en muchas ocasiones irónica y casi siempre, diría yo, ambiguamente abordado en muchas de las performances fotográficas online o, en fin, en la obra de muchísimos artistas, ¿verdad? Quizá el caso de Arvida Bistrom es especialmente claro, ¿no? Pero tampoco habría que dejarnos engañar o caer en el engaño de que, a la última instancia, vergüenza y verdad, lejos de ser sentimientos contrarios, la idea me estoy refiriendo a la vergüenza y a la verdad de la vanidad, podríamos decir, ¿verdad? Lejos de ser sentimientos contrarios, son en última instancia reacciones ante la mirada estrechamente relacionadas, asociadas siempre de alguna manera a las formas del acatamiento, a las formas de la sumisión, a las formas de la supeditación conformista. Y de hecho, encontraremos también, o encontramos en las páginas del Ser y la Nada de Sartre, al que hoy sobre el que estoy un poco construyendo este pequeño discurso, una, a mi juicio, muy reveladora asociación del orgullo con una cierta forma de resignación, ¿no? De hecho, Sartre estaba convencido de que para estar orgulloso de ser eso que doy a ver, ¿no? Es menester que primeramente me haya resignado a no ser sino eso, ¿verdad? Por otra parte, hay que reconocerlo, nuestra presencia en las redes sociales puede que, bueno, que no vaya mucho más allá, ¿verdad?, de lo evocado por estas fotografías de aquella figura del pasado urbano, del pasado de las grandes ciudades, esas figuras o esas imágenes de los hombres anuncio, de los sandwich men, aquellos que, ante todo, intentaban llamar, o les pagaban, ¿no? Su trabajo era ese, para llamar la atención hacia sí mismos, para ser vistos, para ser leídos. Y todo esto estancados en uno o dos sitios, en una o dos calles en donde anunciarse. Y en realidad en las redes sociales esto es un poco, yo creo, lo que nos sucede a todos, ¿no? Lo que en última instancia todos estaríamos haciendo todo el rato, ¿verdad? Tratar de llamar la atención hacia nosotros mismos, ser vistos, ser leídos, devenir imagen y un breve texto para los demás. En última instancia, vernos siendo mirados, en última instancia, vernos siendo vistos. Es por otra parte indudable que otro concepto yo creo importantísimo en todo esto, el concepto de amor propio, ese amor a uno mismo, al que por cierto Rousseau dedicara tan certeras y bellísimas reflexiones, suele ser excesivamente dependiente de opiniones ajenas, excesivamente dependiente de opiniones ajenas. Intensificada además esta situación hoy hasta un grado, diría yo, casi que extremo, resulta cada vez más arduo, cada vez más complejo hacernos cargo de nuestras propias afinidades, de nuestras propias preferencias, si éstas resultan poco apreciadas, si éstas resultan poco valoradas por los demás y sobre todo si no se concretan en las formas dopamínicas de los likes y del número de seguidores, ¿verdad?
Al fin y al cabo, esto tampoco habría que olvidarlo nunca, toda conducta narcisista está siempre ligada a una búsqueda de atención por parte de los demás, ¿eh? En eso consiste en última instancia el narcisismo. Otra cuestión que resulta, yo creo, recurrente en la teorización de las poéticas en torno al contexto a este contexto de autorrepresentación, de las máscaras y del darse a ver, y en la que también me querría detener por unos segundos, es el relacionado con la problemática de la autenticidad, ¿eh? En esta época de la posverdad y tal, el concepto de autenticidad deviene enormemente problemático y también absolutamente apasionante para reflexionar sobre él. En la cuestión de la verdad de esas imágenes que circulan por la red. Decía Milan Kundera lo siguiente, leo este pequeño párrafo de esa obra tremenda que es titulada La inmortalidad del año 1988. Dice, una persona puede ocultarse tras su imagen, puede desaparecer para siempre tras su imagen, puede estar completamente separada de su imagen. Una persona nunca es su imagen. Bueno, es un texto realmente muy, muy bonito el de Kundera, con el que yo, sin embargo, no estoy muy de acuerdo, ¿eh? Aunque sí que, desde luego, esta afirmación podemos decir que es constatable al menos, en todos aquellos casos en los que, como sabemos, se ha revelado dolorosamente que se escondía tras esas imágenes, entre comillas, ideales de algunas de las más seguidas celebrities de Instagram. Podríamos recordar, por ejemplo, a la joven Senna O'Neill, ¿verdad? Con millares de seguidores en Instagram y en YouTube, y quien en noviembre de 2015, recordaréis, anunció que abandonaba los social media, asegurando hallarse perdida con serios problemas bellamente escondidos. De hecho, en ese mismo post de Instagram, aún accesible en su cuenta, escribirá aquello de que no hay nada real en esto. No hay nada real en esto. Algo que, con lo que yo tampoco estoy muy de acuerdo, yo creo que esto no es así, pero volveré sobre este aspecto un poquito más tarde. Lo que es incuestionable, yo creo, y como comentaba Dan Curtis, ¿verdad?, que cosas como Instagram son como el realismo socialista de nuestro tiempo. Y esto creo que es una afirmación bastante perspicaz y muy precisa. ¿Y por qué? Pues porque efectivamente representan la imagen de personas felices, imágenes de personas felices que ocultan de alguna manera la compleja dificultad que se esconde tras una sociedad administrada, ya sea de una u otra manera. Desde luego, a muchos les podría resultar o nos podría resultar paradójico el intentar hablar de o buscar autenticidad en esas imágenes que casi siempre están sometidas a filtros o a potentes aplicaciones de edición. No obstante, y como decía antes, creo que aquí hay que hacer algunas puntualizaciones, ¿verdad? En primer lugar, diría que nuestro tiempo no es el tiempo del primado de los simulacros, ¿eh?, sino otro tiempo que es el de las apariencias verdaderas. Aunque este término, el de apariencia verdadera, ¿verdad?, solo pudiera ser considerado como un oxímoron, o en otras épocas solo hubiera podido ser considerado como un oxímoron, ¿verdad?, estricto sensu. Está claro que hoy es fácil dejarse someter por las especificaciones visuales que se presupone son formas ideales de ser. Esto está claro. Un ser cuyo valor es además cuantificado, objetivado, con cientos de miles de likes y comentarios alabadores desde todas las partes del planeta. Y en verdad pareciera que solo sabemos ya afirmar nuestra libertad dentro de lo que podremos denominar los muros de esa cárcel de las configuraciones ideales. Algo, recordemos, parodiado mordazmente por las más recientes series de Cindy Sherman, por ejemplo, también accesibles en Instagram, y en los que el filtrado no acaba sino en una especie de idealización a la vez inversa, en una especie de idealización, diría yo, invertida, una especie de idealización hacia atrás, paródica y siempre burlona. Sin embargo, si bien la fotografía se desprende hoy de todo presupuesto de objetividad en la representación, esto yo creo que es bastante claro, dadas las enormes posibilidades ofrecidas para la manipulación de la imagen, sí que sin embargo sigue habiendo en ella, en esas imágenes,
una cierta forma de autenticidad. Una autenticidad, desde luego, no, que no radica o no radicaría en sus cualidades representacionales, al estar casi siempre filtrada o manipulada de mil maneras posibles, pero sí que hay algo de auténtico, sobre todo en la atmósfera del acontecimiento que tratan de describir. Es decir, que lo que en última instancia se espera que se manifieste como verdad en estas imágenes o como algo auténtico en esas imágenes, es que en última instancia el que las comparte, el que las hizo, fue lo que quiere evidenciar es que fue capaz de vivir una vida propia. Y esto es auténtico, ¿eh? Esto sí que aquí hay autenticidad. Que ese tiempo, además, que ese tiempo registrado en aquellas imágenes era libre, que ese tiempo fue libre y que uno supo disfrutar. ¿Eh? Y además que ese goce fue, por supuesto, auténtico. Aunque, por supuesto, las imágenes que lo muestren o las imágenes que utilicemos para eso no sean más que un cúmulo de operaciones de edición y de filtrado. Pues poco tiene que ver, y aquí sí que insisto en esta cuestión, poco tiene que ver esa noción de autenticidad que yo creo que debemos manejar en el contexto de los social media con el viejo concepto de objetividad fotográfica. Por supuesto, esto hay ya un abismo entre una acepción y otra, ¿verdad? Sea como fuere, y volviendo ya a algo que comenté al principio de mi intervención y que sin embargo dejé allí sin desarrollar, hoy es más que nunca clave, diría yo, la pregunta de cómo nos damos a ver ante las cámaras, ¿verdad? Cómo respondemos ante ellas, cómo las cámaras nos condicionan. Un tema, por cierto, esencial en la creación artística y, por supuesto, en la creación fotográfica de las últimas décadas, concretada esta cuestión casi siempre en torno, en esa esfera, digamos, que tiene que ver con la cuestión de la pose, que tiene que ver con las formas de nuestro enfrentarnos corporalmente al dispositivo de registro visual, y dando continuidad así a una larguísima exploración, ¿verdad?, en la historia de la fotografía reciente, protagonizada por infinidad de artistas en torno a esas ambiguas fronteras entre el posar y el actuar para la cámara, entre la idea de la pose como objetualización, entre la idea de la pose como desnaturalización y la pose como gesto, digamos, de defensa frente al ojo técnico. Como antecedentes de todo esto, evidentemente podríamos recordar aquí a muchísimos artistas. Quizá se me ocurre, mientras preparaba estas notas, recordar el siempre sutil o sutilísimo empleo de la pose casi como un único elemento retórico, por ejemplo, en la obra de Rineke Dijkstra, ¿verdad? O el juego de las poses simuladas en las obras de finales de los 70 de Cindy Sherman. Ahora, en nuestros días, sin embargo, en este contexto de juegos sociales en red, de identificación visual permanente, muchos jóvenes artistas lo que hacen es que encauzan precisamente estas investigaciones, pero mediante las formalizaciones típicas de la fotografía para redes sociales, explorando nuevamente, como sucede yo creo muy bien en el ejemplo o en el caso de las obras de Petra Collins, en las posibilidades precisamente que radican en la actuación, en las posibilidades poéticas que radican en el fingir, en la farsa, en la pantomima, en la exageración gestual. De alguna forma se estaría así reactivando aquella idea del yo como un juego entre el actor y el texto actuado, y en la que los actos fotográficos devendrían registros de una especie de performance. Y de ahí quizá que la máscara, de hecho además de modo literal, ¿verdad? La máscara como ese elemento deformatorio, sustitutorio del rostro, ¿verdad? Está recuperando hoy, o se está recuperando hoy tantas veces como elemento articulador de la narrativa visual, ¿no? Algo lógico, como digo, en un tiempo en el que quizás sea posible eh, o bueno, en el que en realidad es siempre a través de algún tipo de máscara, llamémoslo pose, maquillaje o filtrado fotográfico, como las celebridades de las redes sociales construyen las aspiraciones de sus seguidores, las formas de la idealidad, las aspiraciones de identificación.
Y es que la verdad, el concepto de verdad nuevamente está diviniendo en nuestros días, me da la impresión más bien una especie de cuestión de estilo, en una especie de nueva crisis del sujeto muy similar a la que aconteció en el esteticismo de la etapa victoriana tardía, construyéndose la identidad hoy, como de hecho quisiera el propio Oscar Wilde, recordar aquellos textos, ¿verdad?, sobre signos siempre secundarios, construir la identidad a través de signos siempre secundarios y signos siempre pertenecientes a la esfera de ese puro esteticismo basado en la imagen personal. Por todo ello, en definitiva, supongo que al menos durante un tiempo la conversión en tema del arte, del mirar y del estar bajo la mirada va a seguir conformando una importante línea de actuación en la práctica, por lo menos fotográfica, y sobre todo, y como decía antes, en torno a las estrategias de la mascarada, centrales sobre todo en la crítica feminista a las formas dominantes del mirar y del ser mirado y de su papel en la construcción de la feminidad ideal. Aunque a veces, y ya con esto quería terminar mi intervención, más que hacia la mascarada, más que hacia o por esa vía, quizá no quede otra opción más que dejarse llevar por la histeria, ¿verdad? Esa histeria que todos hoy padecemos de una manera u otra, o el dejarnos o el someternos a una transformación irónica y destructora. La metamorfosis, al fin y al cabo, es ir más allá de la máscara. ¿Eh? La metamorfosis es un ir más allá de la máscara, es un devenir máscara, y por ello también quizá se me ocurre un gesto probablemente muy potente, incluso radical, de resistencia poética. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Ahí lo quería dejar. Muchas gracias, Juan. Creo que, bueno, ahora estoy como un poco abrumado de la cantidad de temas y conceptos y matices que has llegado a lanzar con tu presentación, pero sí, miro la hoja de los apuntes que he ido tomando y una de las palabras que tengo como apuntadas es el concepto de la reducción, como si, reducción en el sentido de, como si de alguna manera en nuestra vida o nuestra presencia en estas redes sociales, parte de la máscara que solo mostramos en muchos casos es esta parte de lo bello o de esta imagen ideal ¿no? Y me pregunto si este comportamiento es algo que ya sucedía antes de las redes sociales, si es algo como intrínseco al ser humano, que a la hora de relacionarse con otros agentes, pues tiende a mostrar los componentes en positivo o lo bello de su persona, o si es algo que estas nuevas tecnologías nos empujan a que sea lo que mostremos. O sea, Sí, Roque, el tema efectivamente bueno, yo creo que más que la cuestión de lo bello en el sentido de lo ideal, ¿no? Es decir, yo creo que las redes sociales y un poco todos los dispositivos, y como tú indicas, ¿no? La modelización que las propias interfaces y las propias estructuras de las redes sociales, ¿verdad? Nos llevan nos inducen a ujú, un... Es más una esfera más del concepto de la idealización, de ciertas formas de idealización, ¿verdad? Que pueden ir efectivamente hacia lo bello, pero también hacia otros territorios que tienen que ver con, la, con el saber vivir, que tienen que ver con el saber disfrutar, ¿verdad? Y en ese sentido, sí que es cierto que yo creo que es muy claro y se evidencia de una manera se hace obvio que tiene que ver sobre todo, yo creo, eso sobre todo con el propio dispositivo, ¿no? A dónde nos lleva un dispositivo que cuantifica los efectos de recepción de esas imágenes, ¿verdad? Y que nos lleva por ahí, ¿no? Em, claro, es difícil también el hablar de generalizar. En la red se circula de todo, ¿no? Es decir, realmente, hoy porque es un poco la sesión y me he centrado un ujú. poco en esta cuestión de la máscara y del espejo, ¿verdad?
Pero es verdad que en el ámbito de las formas de autorrepresentación hay de todo, incluso hay casos muy, muy obvios también y muy, muy, muy potentes de formas de idealización oposicional, ¿no? De formas incluso de autorrepresentación con muchísimo éxito en las redes que precisamente juegan a presentarse de una manera, digamos, opuesta a las formas de idealización convencional de las grandes celebrities de Internet, de los futbolistas o de las estrellas de la canción pop, ¿verdad? Es decir, entonces, bueno, ahí habría que matizar mucho, ¿verdad? Habría que Ujú. se puede entrar en un debate complejo, sí. Ujú. Vale, no, también lo mencionaba un poco porque Virginia, bueno, uno de sus textos, ella lo que intenta es ver un poco este reverso de lo bello y es un poco lo que, lo que entiendo que nos presentará hoy. Y me gustaría que, bueno, pues pasarle el turno a ella y después ya cuando tengamos todos los elementos encima de la mesa, pues intentamos matizar y ver hacia dónde podemos indagar un poquito más. Sí, de hecho creo que, de lo que voy a hablar ahora mismo tiene mucho que ver con estas idealizaciones de la oposición que acaba de mencionar Juan Martín. Gracias por darme la palabra y muchas gracias, Roc, por invitarme hoy, a ti y a todo el equipo también, sobre todo por darme la oportunidad de poder debatir con vosotros estas ideas que, bueno, no es tan fácil hacerlo. Yo voy a hablar sobre cómo nos relacionamos con la idea de perfil en la esfera digital, pero prestando atención a los memes de Internet. Tal y como ha presentado Juan Martín, parto de precisamente toda esta carcasa de lo bello de la que se ha llenado la esfera digital y, y, y de todos estos posts, de esta cantidad ingente de posts de imágenes ideales en forma de comida, rostros, viajes, parejas, etcétera. O sea, nuestros perfiles en redes recrean un mundo ideal y muestran cómo nuestra vida y nuestros cuerpos encajan en estos estándares, pero en realidad posteamos fotos editadas y seleccionadas y de hecho son puestas en escena constantes. Además, entre estas imágenes de repente se cuelan otras que parece que buscan todo lo contrario, que son los memes, en mi caso voy a hablar desde los memes de Internet. Hay memes que canalizan una especie de culto a la tristeza y a la desesperación, a la depresión y que creo que tienen que ver en muchos casos con estas estrategias esta idealización de la oposición y que además, por otro lado, tampoco se preocupan de ser buenas imágenes. Son capturas, están hipersaturadas, contrastadas, tienen ruido digital, las tipografías son ilegibles y además tienen bromas que hasta llegan a perder el sentido. Son imágenes que parece que quieren explorar sus límites. Así que para mí la pregunta de partida sería algo así, como en un mundo que se pretende a sí mismo estructurado en cánones tan claros, ¿por qué aparecen estas imágenes y qué buscamos con ellas? Así que lo primero será mirar las dinámicas de la red. Entramos en Internet a través de todos estos perfiles y hace mucho que dejamos el anonimato. Y son perfiles que diseñamos ex profeso. De hecho, el entorno digital nos ha hecho interiorizar esta necesidad de modelar nuestra persona digital y lo ha hecho a base de decepción. Las mismas aplicaciones plantean como objetivo para cualquier tipo de perfil el ser más visible y buscar una aceptación social mayor expresada en, lógicamente, likes, seguidores, matches, etc. Pero siempre vamos a sentir esta falta de likes o de matches porque siempre podremos obtener más, sobre todo si nos comparamos con aquellas personas cuyos perfiles consideramos exitosos. Si situamos este umbral de lo ideal, por ejemplo, en la figura de los influencers, que además se han convertido en un fetiche de las economías liberales que subyacen a las lógicas del éxito en la esfera digital. Y como se ve en la diapositiva que hay ahora puesta, el diseño de las propias interfaces, el diseño del software y las maneras en las que nos obliga a relacionarnos con estas plataformas nos provoca esta búsqueda ansiosa de aceptación social. Las plataformas que dominan Internet, como bien se ha dicho ya, nos conocen mejor que nosotros mismos, saben cuáles son nuestros gustos, nuestros deseos, miedos, debilidades, porque se lo hemos dicho con nuestras búsquedas.
Y como ya se sabe, recogen todos estos datos, después son analizados y luego se ponen a trabajar con el objetivo de mantenernos dentro de las mismas aplicaciones, pero también de dirigir nuestros hábitos y decisiones, o sea que hay un proceso de modelado. Nos proponen ser el medio para conseguir un trabajo o una pareja mejor y nos garantizan el final del descontento, pero en realidad solamente explotan nuestra esperanza de poder conseguirlos. Nos ofrecen la posibilidad como una especie de antídoto para el desencanto y la desesperación. Y aquí es donde las definiciones de belleza y atractivo se fusionan con la de éxito, haciendo que tengamos, por ejemplo, perfiles donde solo se comparten selfies, que como dice Juan Martín Prada en el texto sobre el que ha presentado hoy, parecen la misma foto y una y otra vez dentro del mismo perfil, pero también a través de todos los perfiles, porque ejecutamos el uso de estos recursos de manera mecánica para ser más eficientes y más productivos. Y además, para hacer esta labor aún más eficiente, hemos desarrollado y se nos ha provisto con infinitas herramientas, como filtros, conocemos las horas de publicación, sabemos cómo redactar perfiles, etc. Y estos recursos funcionan al final como hechizos que lanzamos sobre nuestra persona y hacen que nos aparezcamos en pantallas remotas bajo estas modificaciones, hechizados. Y como consecuencia en la esfera digital se han puesto la navegación por perfiles que construyen esta realidad paralela y altamente artificial. Se promueve un estándar no determinado, no de cuerpos, sino de vidas que a la vez modelan nuestro deseo. Tiene un efecto de feedback sobre nosotros. Y esta idea de perfección nos ha seducido y en esta búsqueda por alcanzar el imposible ocultamos el sufrimiento sin darnos cuenta de que no hay nada más sádico que la perfección misma y su búsqueda ansiosa, porque no va a llegar. La belleza en la esfera digital es entonces una pantalla hecha de violencia tras la que ocultamos lo que más odiamos de nosotros mismos y ejercemos este juicio constante sobre estas partes que no nos gustan, pero para poder vivir en calma es necesario entender cómo han llegado estas cosas aquí, y no me refiero a cuestiones físicas, sino a la tristeza, al trauma, a la ausencia, a la carencia, a la soledad, a la vergüenza, etc. Así que cuando salimos de la esfera digital se rompe este encantamiento que habíamos lanzado y mientras que en un sitio mostramos la imagen de lo que aspiramos a ser, en la esfera de lo real las cosas se vuelven de repente tremendamente dolorosas porque nos encontramos rodeados de lo que tenemos y no de lo que deseamos. Y nuestros posts y los de los demás se convierten en un recuerdo constante de esta insatisfacción. Así que llega la decepción y la pena, y con esta perspectiva de búsqueda de mejora seguimos rediseñando perfiles y seguimos imbuidos en esta rueda infinita. Esta es una pena que viene en gran medida de la manipulación emocional a las que nos somete el propio diseño de las interfaces y que, como he dicho, deviene de la gestión de nuestros propios datos. Las aplicaciones nos sujetan a través del diseño de la desesperanza o del diseño de la tristeza, como lo llama Gerd Loving. Así que no ha habido un triunfo de las imágenes de lo bello, sino de la explotación del desamparo y de esta tristeza. Y tras estas imágenes de la esfera digital no hay más que frustración, anhelo y desesperación, y esta explotación de la esperanza o el diseño de la desesperanza nos provoca una necesidad ansiosa por escapar de los dolores del mundo real, y entramos constantemente a través de yoes alternativos en estos entornos diseñados para la explotación emocional porque somos adictos a la mera posibilidad de cambio que nos ofrecen. Y la posibilidad entonces funciona como una anestesia, pero la desesperanza viene igualmente cuando los resultados que obtenemos no son los que queremos, así que se nos hace adictos a la posibilidad de que se cumplan nuestros deseos, porque si jugamos, si participamos en estos entornos, podemos ganar. Todas las personas llevamos un móvil con nosotros y en este móvil hay al menos 2 cámaras, hay 2 obturadores. Y creo que merece la pena enmarcar esta realidad con Ariela Izazulay y su argumentación sobre que la fotografía es una práctica extractiva imperialista. Es decir, que se basa en extraer capital simbólico de lo retratado y permite que el mundo, las imágenes y los objetos sean poseídos. Ariela emplea de hecho el término obturador imperial y argumenta que la historia de la fotografía se ha visto normalmente o se ve como la de una evolución técnica hacia el progreso, esta fascinación por lo nuevo, pero que es necesario enmarcarla en la historia de las prácticas extractivas. Ariela argumenta que esta extracción no deriva de la fotografía, sino al revés, es decir, la fotografía nace de algo que ya estaba en la organización del mundo,
Ya pensábamos el mundo a través de la lógica imperialista de las extracciones y por ello es necesario recontextualizar la fotografía en conexión con otro tipo de actividades, como por ejemplo la extracción de la tierra, de los recursos o del trabajo gratuito, donde el valor obtenido además se acumula en Occidente. Esta extracción es visible, por ejemplo, en los archivos y museos, en los que la fotografía forma parte en la extracción de la riqueza visual y material almacenada en archivos occidentales. Y claro, si pensamos en cuál es todo el artefacto que está detrás de la pantalla, esto cobra especial significancia. En la esfera digital, las plataformas y la arquitectura de Internet, igual que el museo, determina cómo nos relacionamos con las imágenes de otros y con nuestra misma imagen. Extrae capital de nuestras acciones, de nuestras interacciones, pero no solo de nuestros posteos, también de este segundo evento. Es decir, el primer evento de la fotografía es la toma de la fotografía y el segundo es la reunión para verla. Internet o toda la estructura algorítmica que hay detrás extrae infinitos datos de este segundo evento en forma de likes, etc. Y es la misma lógica extractiva, lógicamente, que da forma a los algoritmos que construyen ahora mismo Internet. Y que tal y como hace la fotografía, por ejemplo, Zulay habla de la condición de inmigrante ilegal, que queda impuesta en un cuerpo, queda inscrita en un cuerpo, generan documentos, los algoritmos de Internet, a los que no todas las personas tenemos acceso. Es decir, somos categorizados de determinada manera sin tener siquiera acceso a ello, ni conocimiento ni capacidad de acción sobre ello. Así que esta lógica extractiva imperialista fomenta una desconexión absoluta con todas las demás personas en el tiempo y en el espacio. Y responde a este avance frenético y depredador que mueve la extracción y que está en la base de las lógicas imperialistas, y es también una forma de ignorar las responsabilidades en la tarea de construir lo político, porque de hecho las plataformas de la esfera digital nos tientan con esta fuga del mundo de lo político, porque al entrar aceptamos una serie de normas y de reglas que parecen evitarnos la responsabilidad de construirlo, cuando en realidad es una cesión. Pero sin embargo, es evidente que sus espacios no son estos mundos perfectos en donde esta perfección se consigue a base de calculaciones matemáticas, sino todo lo contrario, a pesar de que pretenden serlo. Y sufrimos y somos muy conscientes de ello, y hay además una tendencia a compartir estos dolores en las mismas redes porque es emocionalmente, probablemente, no, lanzo como hipótesis, es este agotamiento de vivir en la constante espera, en la constante esperanza que nunca se realiza. Así que quiero volver ahora a la idea de posibilidad, que como he dicho es este antídoto para el desencanto que nos mantiene dentro de las aplicaciones. Eric Davis en Technosis escribía que cada innovación técnica abre una grieta temporal en la realidad social y que de esta florecen sueños y euforias, imaginaciones míticas y necesidades espirituales, pero después todos estos espacios del sueño o de la ilusión devienen en espacio de mercado. Y tras el 11 de septiembre en el 2004, en la reedición del 2004 de Technosis, escribía un epílogo en el cual concluía que en nuestro caso este espacio de ensueño se ha convertido en algo así como una pesadilla, ya que la idea de posibilidad quedaba vinculada a la del miedo, que era la lógica que estaba detrás del terrorismo, pero también del posterior antiterrorismo, por ejemplo, con las políticas de Bush. Es decir, que la imaginación de la posibilidad, el espacio de lo posible, se ha llenado de horror. Y yo diría que en los años que han pasado desde el 2004 sigue siendo la misma pesadilla, y más ahora con la pandemia, solo que ha permeado lo cotidiano de manera aún más profunda. Las plataformas de Internet han hecho que de la posibilidad uno de los mayores medios para nuestra adicción, y esta operación está conduciendo nuestros deseos hacia una mayor reivindicación de mediación técnica. Es decir, la manipulación de la imaginación de la posibilidad con el objetivo de causar miedo, como decía Davis, con la que se justificó la guerra de Irak, ha impregnado las insatisfacciones de nuestra vida cotidiana, y ante la posibilidad, lógicamente aparece el miedo, pero el miedo a no conseguir trabajo, a no conseguir una pareja, a no conseguir la vida que todos deseamos, y se nos ha hecho creer que solo las aplicaciones pueden gestionar y pueden generar la posibilidad de que esto ocurra. Por lo tanto, la explotación de la desesperanza provoca en nosotros una búsqueda ansiosa en lo digital con la que evitar el horror, pero no obstante,
seguimos queriendo que las cosas ocurran en lo real y esta necesidad parece estar tomando forma en una mayor dependencia, como decía, de mediadores, más que en esta búsqueda de escape a mundos digitales como alternativos como hace años se pensó que sería. Precisamente en el clamor de lo digital del principio del siglo XXI, fue los atentados del 11 de septiembre los que nos devolvieron rápidamente a lo real, nos sacaron de esta euforia, pero las plataformas de internet nos arrastran de nuevo, pero para sacarnos y devolvernos constantemente o para mantenernos al menos en este umbral entre ambas esferas, porque buscamos en lo digital, pero aquello que queremos que ocurra en lo real. El imperio de lo visible está en manos de las plataformas digitales y está diseñado para hacernos experimentar la tristeza y la rabia nacidas de este desajuste entre nuestra persona digital y la real, y además el desajuste entre nuestra realidad, entendido como nuestros ideales y nuestras creencias, y las de los demás. Como he dicho, como ya se ha dicho, el entorno digital aprende de nosotros y responde a nuestras interacciones como si estuviera vivo, pero estas respuestas no son necesariamente lo que nos promete que serían. Tienen el control sobre lo que se ve, por quién y por cuándo, y la inteligencia artificial y los dueños de estas tecnologías modelan e instrumentalizan nuestro deseo, deciden cuándo estamos expuestos a algo que nos gusta y a lo contrario también, y hacen así de nosotros una extensión operativa de la propia tecnología, que creo que tiene mucho que ver con esto de que sea una mascarada más que humana. Pero a pesar de ser conscientes de la capacidad de engaño de las imágenes digitales y de las mismas plataformas, estamos lejísimos de reivindicar un mundo sin imágenes digitales o sin aplicaciones. Nuestra relación con las imágenes en la esfera digital parece más cercana a lo que decía María José Montaigne sobre el cristianismo. Y cito: de Oriente a Occidente convenció a todos los gobernantes de que quien es el dueño de lo visible es el dueño del mundo y organiza el control de la mirada. Ser este amo del mundo suena sin duda como el deseo de todo influencer, y viendo la dinámica de las redes sociales, donde los contenidos que publicamos y consumimos están en una lucha constante por ser visibles, Silicon Valley en efecto domina y organiza el control de la mirada y nos convence de que es el dueño del mundo. De hecho, lejos de buscar un mundo sin imágenes, asistimos a un reclamo generalizado de mayor visibilidad en lo digital. Y no solo porque queramos que nuestros perfiles sean más visibles, sino porque hay voces que reclaman, por ejemplo, el final de la censura en redes, o también se reclama de manera generalizada más visibilidad para realidades y versiones de la historia no blancas y no masculinas. Hay disputas sobre los límites que Silicon Valley impone a este imperio de lo visible. Así que, por un lado, estamos sujetos por lo emocional a estas prácticas extractivas y la imaginación de la posibilidad está controlada y regulada a través del miedo sujeto a ellas. Y por otro, el entorno digital nos da círculos sociales controlados y predeterminados, haciendo que cedamos la gestión de lo político, pero parece que hay un interés en que esto sea renegociado, o al menos en mostrar el desacuerdo. Y ahora, en el caso concreto de los memes, bueno, este es el entorno en donde nacen, y parece que a través del humor son una manera que hemos encontrado para lidiar con todo esto. Si pensamos de nuevo en la grieta que señalaba Davis, parece que empleamos los memes para gestionar o desdramatizar esta imaginación de la posibilidad terrorífica. Bueno, los memes nacen de un encuentro entre la máquina y lo humano. De nuevo cito a Gert Loving, quien se refiere a los memes como el objeto ideal con el que entender el paradigma de Thomas Reed llamado The Team en Rise of the Machines, el cual lo describe como uno de los conceptos centrales de la cibernética. Y cito: crear una entidad única entre el ser humano y la máquina que se comporta como un servomecanismo. Loving argumenta que los memes no son ideas abstractas ni sustancia neuronal biológica, sino algo intermedio. Son JPGs y PNGs, y un meme nunca puede existir por sí mismo. Necesita atraer a los usuarios y ser compartido, pero además no son solo productos de esta mayor conexión entre el ser humano y la máquina, también muestran las ansiedades culturales de este cambio. Es decir, habitan en el entorno mediado de las comunicaciones digitales y su éxito no puede atribuirse únicamente a factores humanos. De hecho, existen en un lugar entre los deseos humanos y las decisiones maquínicas. Así que existen gracias a la interacción humana con la interfaz y lo que se oculta más allá de ella, es decir, esta estructura regulada de lo digital.
Como decía, accedemos al entorno digital a través de perfiles simulados y de avatares con los que nos presentamos al mundo, y parece que cada vez nos experimentamos más como imagen, como la imagen de nuestros propios avatares. Experimentamos las imágenes más cada vez como algo real, es decir, como si viviéramos dentro de un RPG. Las imágenes que hay ahora en pantalla son memes de la gran guerra de los memes del 2016 y 2015, que fue llevada a cabo fue una gran campaña llevada a cabo por la base de votantes de Trump. Y yo creo que en experimentarnos como imagen es paradigmático el ataque al Senado de los Estados Unidos, que pone en evidencia este deseo de que las cosas ocurran en lo real y de dar vida además a nuestros avatares para enfrentarnos a lo real, y que creo que ejemplifica también muy bien el hecho de que seamos extensión operativa de la tecnología que se encuentra debajo de la pantalla. Si los memes son un servomecanismo, es decir, un sistema de retroalimentación que minimiza las discrepancias, en este caso, entre lo humano y la máquina, tiene sentido que aquellos que atacaron al Senado no encarnaran solo sus avatares, sino que fueran sus propios memes. Podemos decir entonces que los memes son un síntoma de esta retroalimentación y que a la vez nos permiten relacionarlos con el desajuste entre lo digital y lo real, entre la persona real y la persona digital, y por lo tanto toman parte primordial en nuestro intento por entender las ansiedades derivadas de este cambio cultural y de este encuentro mucho más cercano entre lo humano y lo maquínico. Además, muchas veces los memes exponen temas dolorosos y realidades complejas que de otra manera no tendrían espacio. Demuestran tener la capacidad de ser un medio con el que hemos aprendido a pensar a través del humor sobre nuestras dificultades emocionales y nuestra salud mental. Y cómo todo esto además está atravesado en el presente por la esfera digital y cómo nos relacionamos con ellas. El dolor es un objeto cotidiano que nos afecta a todas las personas diariamente, y hay memes que nos permiten establecer diálogos con él, que nos recuerdan que el dolor es compartido y nos permiten generar además vínculos sociales basados en la empatía. Pero ¿por qué esta tendencia entonces a la pérdida de sentido y también a formas gráficas que se llevan al límite y al absurdo? ¿No? Con estos memes que parecen reclamar su condición de detrito digital. Limor Shifman y Yuval Katz han descrito, sobre todo Limor Shifman, al sinsentido digital como algo que suele formar parte de una pauta de repeticiones y por lo tanto tiene que ver con fórmulas compartidas y generadora de conexiones sociales. Puede que se pierda el significado referencial, pero siempre queda el significado afectivo, que además se consolida antes que el sentido. Hay memes con los que tenemos relaciones de afecto y gracias a este afecto creamos vínculos sociales de igual manera que lo hacemos a través de los dolores compartidos. Además, la misma forma gráfica está impregnada de significado afectivo. Todo lo que compone un meme nos atraviesa y por eso lo creamos y lo compartimos. Es decir, tenemos una relación emocional con estas imágenes que también atraviesa la forma que les hemos dado. Parece que buscamos agotar el sentido, agotar la broma, pero también a extenuar el medio de la imagen digital a través de hacer su cuerpo inservible. Y en este acto de llevar al extremo parece que hay un deseo por agotar lo digital mismo, como un intento de explorar el final de estas imágenes o al menos de abrir grietas en la pantalla de lo bello que nos permitan recuperar un contacto con lo humano, o al menos entender lo humano en su encuentro con la máquina. Quizás pueda responder a una búsqueda por recordar que las imágenes digitales son un artificio, como un intento por descolonizar nuestra mirada del control imperialista de las tecnologías sobre las que se construye lo digital y escapar de la fascinación sádica que sentimos por esta doctrina de lo bello. Estos memes muestran algo de este reverso inefable que oculta lo bello en la esfera digital. A través de los temas tratados, de la forma, de la construcción de las imágenes, visibilizan parte de la tragedia que implica ser humano ahora mismo. Así que quizás exploramos este límite de la imagen y del sentido y nuestras propias emociones, quizás para superar, para enfrentarnos a lo que el juego tiene de horror. Y con juego me refiero al espacio de normas impuestas y aceptadas por nosotros, que son las aplicaciones y por lo tanto Internet. Bataille decía que la literatura tiene que lidiar con la angustia, se basa en algo que va por mal camino, algo que sin duda se convertirá en algo malvado para los personajes, y cuando se hace al lector ver esto, cuando se nos expone a estas circunstancias o se nos sitúa al menos en la posibilidad de que una historia pueda terminar mal, cuando nos encontramos con esta situación desagradable, el resultado es una tensión que hace que la literatura no sea aburrida.
este juego de sentirnos expuestos y vulnerables a través de los personajes nos hace encontrar la fuerza para superar lo que el mismo juego tiene de horror. Es una forma de desdramatizar y yo diría que esto es lo que ocurre en los memes, o al menos es una posibilidad. Así que aquí podemos esbozar una pregunta una respuesta, perdón, para la pregunta de partida, que era ¿por qué aparecen estas imágenes y qué buscamos con ellas? Quizás exploramos los límites con estos memes como un intento por entender, por un lado, los límites y las normas del juego al que estamos expuestos en este ser extensiones operativas de lo maquínico, y por otro, por superar lo que este juego tiene de horroroso al mostrar de qué está hecho, es decir, de gestionar esta adicción a la posibilidad de que algo terrible ocurra, es decir, el diseño de la desesperanza. Pues muchas gracias, Virginia. La verdad es que, o sea, sí que me resulta esperanzador la idea de que aún habitando a día de hoy en 4 plataformas sociales, me vuelve a venir un poco la idea del reduccionismo y cómo la evolución en Internet, con la aparición de las redes sociales, ha habido como esta especie de reducción en la que es como si Internet a día de hoy fuera Instagram o Facebook para la gran mayoría de la gente. Y de alguna manera, al hablar de memes, al mismo tiempo es como si fueran un resquicio de la web anterior, porque la mayoría de los memes, si no me equivoco, siguen proveniendo de foros o comunidades tipo Reddit o 4chan o Foro Coches, que son plataformas que quizá no pertenecen a las redes sociales contemporáneas y eran entornos en los que había y todavía hay pues como una comunidad y una cultura propia, y mayoritariamente entiendo que siguen viniendo de allí. Y después quizás se filtran a Instagram, Facebook, etc. Yo creo que hay gran parte del contenido que se genera fuera. Se genera allí. Desde hace un par de años, diría yo, quizás más, que aparece se valora el ser un productor de memes y aparece como una nueva profesión casi. Y hay esta tendencia ahora a firmar los memes y a privatizar este espacio también. Ya, como memes de autor, ¿no? Casi como... Sí, algo así. Entonces, es verdad que sigue habiendo una afluencia muy grande desde ese tipo de plataformas, y desde luego un habitante de 4chan te dirá o de 8chan te dirá que siguen dominando el mundo de lo memético, pero no sé yo si eso sigue siendo así. Sobre todo porque hay esas comunidades generan unos entornos sociales, unos círculos sociales muy concretos, y no creo que en los que todo el mundo o todas las personas sean capaces de sentirse integrados allí. Ya. La otra cosa que me venía a la cabeza era que me cuesta conceber también como, es como que son dos mundos como muy divididos, ¿no? O al menos que me cuesta difícil ver o entender un perfil de Instagram que mezcle selfies de su yo con sus reflexiones vía meme. Pues sí, tienes razón, me parece complicado. De todas formas, o sea, Instagram es muy listo y nos ha dado el espacio de las stories para compartir otro tipo de información, ¿no? No digo así que las cuentas que se dedican, o las personas que están muy preocupadas por compartir selfies, compartan memes también. Pero sí creo que hay otro tipo de perfiles que se dedican a pueden compartir selfies, pero además se da espacio a otro tipo de información. Aún así, creo que los memes no hace falta que sean compartidos a través de lo público, sino que se comparten constantemente por todo el mundo en conversaciones, en el espacio privado de las redes. Ya, vale, sea bueno, WhatsApp o de forma más particular o... Sí, o responder con un meme es algo que todas las personas hacemos, ¿no? O sea, quiero decir que estas cuentas que se dedican a construir su imagen a través de selfies o de construir estos espacios, este perfil tan concreto en sus conversaciones, luego probablemente comparten memes. Yo diría que es una forma de lenguaje tremenda. Libor Sirfan, una vez más, dice que es la forma, es el lenguaje de Internet. Ya. Y sobre el lenguaje visual, o sea, sobre el grafismo,
que antes mencionabas, porque es como bastante opuesto, es como si de alguna forma nuestra imagen corporal sí que seamos buenos pues editándola y sacándonos un buen retrato y una buena iluminación, pero quizá las herramientas que tenemos de conocimiento a nivel visual, de diseño gráfico, o no sé si es algo como premeditado, si es algo que al mismo tiempo me parece maravilloso que a día de hoy cualquier persona sepa utilizar como el Photoshop y que sea capaz de dibujar o ilustrar una idea, aunque visualmente supuestamente no se rija por ese estándar de lo bello, ¿no? Digamos. Yo creo que es parte de esta conexión emocional, la parte emocional del lenguaje, estos recursos que son, eso sí que parecen de los primeros años de la web, estos recursos baratos que son fáciles, son asequibles. ¿Y Sartre comenta alguna cosa de los memes? O sea, bueno, porque el meme como idea al final es un concepto, una idea, ¿no? Que en Internet se transmite de forma visual, pero quizá anteriormente también los teníamos presentes de alguna manera. Bueno, la cuestión es, digamos, el origen, es verdad, de los memes viene de esas fotografías, ¿verdad? Que se empezaron a circular de gatitos y hace ya pues casi con los inicios de la fotografía, ¿verdad? Y que hoy en día siguen siendo como base para muchas de las imágenes de partida en estos procesos de transformación y tergiversación que conforman el meme, ¿no? En relación a lo que comentaba Virginia, también hay un aspecto que conecta con esto que tú comentas de un poco de esa genealogía del meme, que es el chiste, ¿no? Cuando Freud, y hay una cosa que a mí me gustaría ver qué opináis vosotros, cuando Freud habla sobre el chiste y su relación con el inconsciente, en estos textos lo que hace es pone algunos ejemplos de chistes, ¿no? Y son chistes que yo siempre cuando estudiaba filosofía y me pedían que leyera estos textos, a mí los chistes estos no me hacían ninguna gracia. Si tenéis ocasión de ver los ejemplos de chiste que pone Freud en el texto este de el chiste y su relación con el inconsciente, veréis que no producen absolutamente ninguna risa. Pero claro, no nos lo producen a nosotros, ¿no? Desde el siglo XXI. ¿Por qué? Pues porque hemos perdido las referencias. Algo cultural, ¿no? Menciona cosas de dirigentes del pasado, situaciones políticas de un momento preciso y referencias que hoy hemos perdido, con lo cual no podemos reír ante esos chistes. Y yo siempre en alguno de los textos que he escrito sobre estos temas también me he preguntado, claro, cuando pasen décadas, ¿verdad? Muchos de estos memes serán irreconocibles y lo que hoy nos produce cierta risa porque apreciamos el punto, la precisión humorística y sarcástica e irónica, ¿verdad? De ese pensamiento irónico tan potente que tienen los buenos memes, ¿verdad? Claro, se resultarán que son imágenes completamente inocuas para gente del futuro, ¿no? Vamos, estoy hablando de niños que estén naciendo, vamos, que nazcan hoy, que dentro de 20 años serán incapaces de reconocer ni a Trump seguramente, ni a Biden, ni muchas de las imágenes esas que hoy en día nos producen risa y que nos punzan, ¿verdad? Porque somos capaces, porque forman de alguna parte de un universo común, de un universo común visual que tiene también, supongo, entiendo, una caducidad. Me gustaría, eso es un tema que a mí me gustaría saber mucho vuestra opinión. ¿Crees que puede pasar esto también con el tipo de poses que practicamos delante de la cámara? O sea, que la imagen ideal contemporánea o el canon de belleza o la forma, no sé, a lo mejor dentro de X años también veremos cómo nos presentábamos en las redes sociales y la forma será completamente distinta, o a lo mejor nos avergonzaremos ya no solo del uso que hacíamos, sino más a nivel formal, lo que dices tú, de que esta construcción cultural ya sea otra, ¿no? Y deje de tener sentido la forma con la que nos presentamos, digamos. Claro, yo soy de los que defienden que la idea esta del ser imagen para los demás, el devenir imagen para los demás, imagen fotográfica para los demás,
surge sobre todo cuando Eugène Disdegui, 1856-57, crea el formato este de la tarjeta de visita, ¿no? Son esas fotografías que te Ujú. permitían, bueno, eran fotografías de estudio, tú ibas allá al estudio y te hacías tu fotografía y tal, y que luego la gente la repartía pues para que te acordaras de uno, para que te acordaras de tu abuelo, de tu tío, de tal. Ujú. Es ese momento en el que devenimos imagen para los demás. Ya no solo devenimos escribientes de una carta que recibes o un recuerdo, sino una imagen que tengo y que yo tengo en mi cajita y de mi tío, de mi sobrina o de... ¿no? Y, y es curioso que esas imágenes hoy en día no son tan distintas en realidad. Las poses que utilizaba Disdegui en su estudio para fotografiar tampoco son tan distintas. Son formalizaciones muy estáticas, eh, con escenarios que no corresponden muchas veces a la situación económica y social de las personas, ¿verdad? Parecían como en escenarios muy suntuosos, muchas veces pintados, ¿no? Así un poco de mentira. Pero bueno, en el fondo responden a formalizaciones semejantes. Yo en ese sentido sí que creo que todavía somos todavía tenemos una mirada todavía muy de mediados del siglo XIX, ¿no? Nuestras formas de idealización siguen teniendo que ver con el lujo, tienen que ver con la ostentación, con el disfrutar, eso que comentaba yo, ¿no? El saber disfrutar de la vida, el ser capaces de llevar una vida propia. Y en ese sentido no veo que haya tampoco excesivo cambio, ¿eh? No hay... son además fotos muy repetitivas, muy de repetición, ¿no? Porque la fotografía de redes sociales tiene también esa cualidad muy típica de ser muy de cliché, ¿verdad? Voy a un restaurante y hago la foto que ya he visto, ¿no? Que de alguna manera Ya. me convierto en protagonista o en hacedor de esa imagen que ya he visto y que por fin hoy protagonizo, ¿no? Tanto en un selfie o Ujú. como... Y bueno, en ese sentido creo que tardará más. Yo sí veo más problemática a la hora del paso del tiempo con esta idea de un universo común de imágenes, una... a mí me pasa, claro, cuando veo así redes sociales en China y tal, los memes no me entero de nada. Es decir, claro, no soy capaz incluso a veces algunos están en inglés y se podría entender seguramente, ¿verdad? Pero las referencias icónicas no. Ujú. Y eso es un tema interesante porque el meme en realidad es un aspecto también muy local. O sea, los memes del 15M yo lo he probado a hacer con amigos de otros países, los miran y no le ven, no le ven la gracia. No, y en cambio a nosotros, mira qué gracioso y tal, ¿no? Como Rajoy cuando decía esto, cuando el otro. Pero a ellos no les supone porque no forma parte, claro, de la comunidad de referencias, ¿no? No forman parte de esa comunidad de referentes icónicos. Y esto es muy interesante porque es una especie de localidad de la que genera o en la que nos sitúa el meme, que es interesante. Realmente es una cuestión que tiene esa doble vertiente, ¿no? El tiempo y luego también la cuestión de la comunidad Ujú. de personas que comparten un universo, un imaginario común y que son capaces de operar críticamente e irónicamente sobre él. Sí, sí que estaría bien, quizá no tanto a nivel formal, pero que hubiera un cambio que tal como mencionaba Virginia, a nivel como de actitud, de qué es lo que, para mitigar angustias, ¿eh? Porque bueno, creo que muy interesante lo que comentas que al final que es como una máquina de retroalimentación que cuando tú estás habitando en la red social y los inputs que tienes son inputs de felicidad, éxito y saber estar al salir fuera, te das como... Y también no solo los inputs que recibes, sino los que mandas tú, porque es como un poco el código establecido, ¿no? Que después al volver, al desconectarte y volver a lo físico, que podríamos entrar también en la definición de lo físico y de lo real, que es algo que para mí real es lo que sucede en las dos esferas, digamos, pero que hubiera un cambio en esta forma de presentarnos y que no solo compartiéramos y consumiéramos alegría, sino que, no sé, que pudiéramos utilizar, si al final la comunicación o cuando compartes con alguien ayuda al hecho de compartir pues debilidades, ¿no? Que fuéramos capaces de hacerlo en estas redes. Y aquí es donde lo vuelvo a mezclar, o mi duda es
qué tanto... ¿qué tanta influencia tiene la herramienta en la inhabilidad, supuesta inhabilidad que tenemos en presentar estas carencias, ¿no? Por suerte está el meme como tú, Virginia, planteas. Es que realmente considero, o sea, al margen de mi confianza personal en los memes y mi gusto por ellos, pero sí creo que gracias a esta condición de detrito que tienen y de la cual se enorgullecen, es el espacio donde realmente es posible jugar a las cosas y jugar a enfrentarnos a lo terrorífico y al dolor de manera pública. Y creo que por eso se enaltece además la condición de detrito, y con detrito me refiero a que son imágenes que existen y que se reivindican a sí mismas como de baja calidad o lo que decíamos antes, como casi ilegibles y demás. Y luego respecto a lo que decía Juan Martín cuánto van a durar estas cosas. Hombre, yo creo que tienen una fecha de una vida, una esperanza de vida tremendamente limitada, pero ni siquiera hace falta como mirarlo a gran escala. O sea, si miras ahora los primeros memes de internet con el Dancing Baby de Ali McBeal, se me ocurre ahora mismo y es el pleistoceno de los memes. O sea, ya no nos entienden, no hace gracia, ya. Y imagino que ocurrirá lo mismo si miro yo ahora los memes del 15M, probablemente tampoco me hagan gracia. Así que creo que esto no es más que la condición, viene condicionado por la velocidad de las comunicaciones y de cómo se generan de rápido referentes. De cómo se consume el contenido en general, ¿no? Ya no solo los Sí. memes, sino cualquier tipo de imagen que compartimos. Muy día el consumo, ya no solo el tiempo invertido en mirar esa imagen, sino en lo que caducan, ¿no? Y después Sí. también me parece interesante lo que decías de Instagram, bueno, que viene de Snapchat, ¿no? Muy que aparezca este concepto de las stories en la que se muestra una imagen o un contenido, pero que sabes que va a desaparecer y que condiciona tu comportamiento. Que a mí, por ejemplo, bueno, dentro de mi experiencia en las redes sociales o en Instagram, en algunas de las angustias que pueda tener, es un relief saber que, bueno, que puedes compartir ahí un material que de alguna forma desaparece y ya no lo vas a ver. Eso es cierto. Yo creo que además de manera perversa modelan cómo pensamos la información. Es decir, si yo vivo o experimento un evento, planteo cómo voy a hacer las fotos pues dependiendo de dónde las vaya a compartir. Y por lo tanto la aplicación está ya modelando la manera en la que yo experimento el evento y la manera en que lo represento de antemano. Y luego, pero quería señalar otra cosa que me parece importante. Sí, adelante. Perdóname. Si pensamos los memes como a gran escala, como en una línea temporal desde fuera, creo que sí que hay algo que comparten, que sobrevive y que viene, que es algo inherente, como lo que decía Juan Martín también, de esta representación del cuerpo, y es este uso de la ironía. O sea, creo que puede que no entendamos los chistes, pero la forma irónica es una supervivencia que vuelve y que pertenece a lo humano desde siempre. Y creo que gestionar lo político y reivindicar lo político existe en lo irónico. O sea, lo irónico no es más que esto. Sí, el sentido del humor, la autocrítica, ¿no? Y que es, bueno, como unas condiciones que estaría bien que no se perdieran y que por desgracia no abundan. No, mi otra pregunta como más generalista y seguramente sin respuesta es ¿hacia dónde o sea, hacia dónde creéis que vamos a esta velocidad y a este ritmo? ¿Creéis que nos dirigimos hacia un punto en el que recuperemos parte de lo perdido? ¿Creéis que vamos directamente al precipicio, para decirlo de alguna manera? ¿Veis alguna...? Porque normalmente también tendemos a poner la luz sobre
los comportamientos que creemos que no están funcionando o las perversiones de este sistema, que me parece muy interesante bueno, y totalmente necesario, pero también me gustaría saber, bueno, pues un poco de optimismo, las cosas en positivo que podéis ver a todos estos fenómenos. Yo no soy una persona optimista, ¿eh? Pero Vale. no, creo que estamos abocados a un tiempo de confrontaciones irresolubles e insoportables. Y creo que los años que están por venir, además debido a, por un lado, este deseo de renegociar los límites que hemos cedido, que decía antes, dentro de lo político, de la gestión de lo político, hemos cedido los límites y ahora parece que hay este sentimiento de arrepentimiento. Y luego porque al estar vivir dentro de las aplicaciones estamos constantemente experimentando cómo ellas generan confrontación y nos exponen a, a confrontar con aquello que no nos gusta. Yo a veces lo que encuentro también, más que la confrontación, es como que se generan burbujas en las que el contenido que tú consumes es el contenido que quieres consumir. A nivel político, por ejemplo, pues si yo tengo un perfil más de izquierdas, a poco contenido de derechas voy a recibir en mi feed. Sí, pero eso es algo mentiroso. Eso, como tú has dicho, lo real es todo. Y eso es algo mentiroso. Luego de repente llegan las elecciones y alguien de izquierda se sorprende porque Vox tiene determinado número de No, escaños. claro, pero por eso digo que no me estoy confrontando o que es como que de repente no puedo ver lo que está sucediendo al otro lado del terreno de juego. Es como que solo consumo lo que me gusta escuchar de alguna manera y después de repente me doy cuenta pues que hay toda una otra parte de la población que está también en su burbuja y bueno, y que puede radicalizar y que puede confrontar y generar esta tensión que estamos viendo en los nacionalismos, bueno, en muchas partes del mundo, ¿no? Y Sí. como aspecto, pues que no creo que sume. No, estoy totalmente de acuerdo. Creo que estos aislamientos en esferas, en burbujas, es causa de la radicalización de la sociedad en general. Y a eso me refiero con confrontaciones. Las confrontaciones no tienen que ser solamente en comentarios de YouTube, que también ocurre, sino luego en lo real. O sea, como tú tampoco veo excesiva diferencia entre un sitio y el otro. Sí, pero bueno, yo sigo teniendo confianza en que la ironía siga presente. El hecho de que la ironía exista a mí me da cierta tranquilidad, sí. Sí, yo, Rock, quería, si me permitís compartir esa Claro, imagen adelante. que... Esta es una imagen en relación a esto que comentábamos, ¿no? Y de hecho mi intervención esta tarde está muy centrada en estos procesos de idealización y un poco mainstream, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la cuestión del mundo selfie. El mundo selfie tiene un lado también que es un lado que se utiliza como herramienta política muy fuerte. Este es un caso que yo estudié con bastante detenimiento. Es un caso de una selfie campaign. Esta es una campaña a través de selfies del 2015 y que consistía, bueno, como veis, en miles de mujeres turcas se manifestaron en redes sociales vistiendo de luto por la muerte de Otsegan Aslan, que era una mujer que sabe que había fallecido al defenderse de una violación. Y realmente es impresionante cómo se llenó Instagram y se llenó de este tipo de imágenes reivindicativas de mujeres vistiendo de luto. Es decir, que hay una dimensión también en el ámbito de las redes que yo creo que sigue siendo muy potente a nivel crítico y a nivel político y de agencia y de construcción política. Lo mismo digo a nivel, por ejemplo, incluso de educativo. Yo estoy en contacto con infinidad de grupos de profesores de secundaria, de primaria, que trabajan con los selfies como forma también de autoconocimiento de los alumnos y alumnas, como formas de arrancar una reflexión crítica y positiva también sobre los cuerpos, el ser capaz de vivir en cuerpos imperfectos, entre comillas, y cómo de alguna manera, pues eso, aprender a amar la diferencia y no solo tolerarla, ¿no? Que es un poco a lo que estamos acostumbrados. Y en ese sentido yo creo que en los social media
nos dan unas posibilidades también de construcción de lo político y que son muy potentes. Lo único que pasa es que evidentemente hay que darles ese sentido, pero hay infinidad de propuestas que incluso en ámbitos como Instagram, donde no hay casi texto, en donde todo es exhibirse y posar, se pueden también convertir en un medio, en un vehículo de reclamación política y de construcción crítica potente. Yo en ese sentido, bueno, tengo todavía ciertas esperanzas. Yo creo en fin, que podamos desde eso, desde la perspectiva educativa, de aprender a hacer un uso distinto de los medios sociales, un uso que contenga siempre un punto de cierta disensión, de cierta agencia crítica y que nos permita hacerles uso y que no solo nos utilicen a nosotros, ¿no? como forma de generar ganancias, ¿no? Ujú. Y en ese sentido yo creo que sí que hay. Yo desde luego, vamos, os comento a nivel educativo, os podría poner muchos ejemplos incluso a nivel terapéutico, desde el ámbito también de los tratamientos de terapia, de infinidad de problemáticas, se utilizan social media para que la gente sea capaz también de superar muchísimos problemas, de agorafobias, etcétera, que tienen y que poco a poco se pueden ir de alguna manera encauzando esa sintomatología hacia otras perspectivas, hacia otros puntos de vista a través de estos procesos de exteriorización, de autorreconocimiento. Hay que tener en cuenta que al fin y al cabo toda forma de representación es una forma también de control. Cuando uno tiene la capacidad de crear sus propias representaciones, también asumes te empoderas, ¿eh? La idea del selfie como medio empoderante se ha trabajado también mucho. Hay bastantes artículos ya sobre este tema y yo creo que abren una perspectiva realmente interesante, ¿no? La idea de cómo a través de los social media también podemos hacernos cargo de nuestras propias representaciones. Y esto también, ojo, tiene unas potenciales para infinidad de grupos sociales, de infinidad de situaciones de marginación, etcétera, que es realmente muy interesante, ¿eh? En el ámbito del arte, Antonio Abad desarrolló precisamente un poco esto con aquello del radio, del taxi, ¿verdad? La idea de que la gente se autorrepresentara y tal, algo que luego ha ido de alguna manera siendo asumido por las propias redes sociales, pero en ese controlar tus propias formas de representación y cómo ahí hay ciertas también posibilidades que me da la impresión pueden tener un componente también Sí, sí, constructivo y positivo. emancipador, ¿no? No, que quizá lo que echamos un poco en falta es esta reflexión y a nivel educativo quizá lo que debería haber, o sea, en enseñar a la gente, ya no solo a la gente, sino a los niños ya de pequeños, que casi fuera pues una asignatura. Lo digo ahora también Sí, sí. como padre, que tengo un hijo de 8 meses, ya empiezo a cuestionarme cómo va a ser o sea, cómo voy a enseñarle pues a habitar en estos mundos digitales, ¿no? Y no sé tú, Juan, que mencionabas que, bueno, que trabajabas con profesores de instituto o que tienes quizá un contacto más directo con el mundo educativo, si crees que se está haciendo, no, si está empezando a aparecer bueno, en la propia educación a dar las herramientas a la gente joven para que entiendan estos espacios y que los puedan utilizar de una forma constructiva y que no les generen las angustias que en muchos momentos pueden generar, etc. El ámbito del profesorado y de secundaria, de primaria, a mí me interesa mucho porque nos da esa perspectiva también de cómo todas estas herramientas, todos estos dispositivos ya no son medios de comunicación, sino que son fuentes también de dependencias, ¿no? Hay muchos amigos que psicólogos también me lo comentan, dicen, mira, una de las dependencias ahora mismo que estamos trabajando y que son las más potentes ahora es a los móviles. Es decir, un chaval de 9, 10 años ya es adicto al móvil y si su padre no le compra el móvil ya es el paria de la clase, queda excluido. Los chavales se socializan a través
del Fortnite y quedan ahí. Y, en fin, hay que tener en cuenta que esto es ya algo mucho más que simplemente un medio de comunicación y que estar conectado a la red en realidad es un estado mental específico. Ya no es solo Ujú. hacer uso de un medio de comunicación, es un estado mental específico en el que nos sumergen productos enormemente complejos y muy bien diseñados para llevarnos a ese territorio de un goce, ¿eh? Porque aquí el problema es que estos dispositivos son hábiles gestores del goce, ¿eh? Es decir, yo quizá por eso no estoy, aunque soy amigo de Herlovin y he tenido ocasión alguna vez de debatir un poco incluso esto con él. Cuando él habla de la tristeza, es más bien ansiedad. Todo esto nos genera es más bien una sintomatología de la ansiedad, ¿no? La Ujú. sensación de cuando los psicólogos lo comentan, dicen es que los chavales cuando pasan 2 horas sin estar conectados se irritan y les entra esa ansiedad de pensar que se están perdiendo algo. Luego se conectan y ven que no hay nada o que alguien ha enviado un mensajito, alguna tontería, pero esa sensación de que te estás perdiendo algo si no estás online, que te vas a perder algo si no entras 100 veces a una red social a lo largo de la tarde, ¿no? Como que hay algo que esa especie como de distorsión de alguna manera y que tiene que ver con gestión del goce. Y la gestión del goce tiene que ver sobre todo con, finalmente, genera una sintomatología que es la ansiedad, que es la anxiety, ¿no? No sé si tanto la tristeza, aunque bueno, entiendo, a lo mejor la traducción es un poco así, ¿no? La que han hecho de Sad by Design, pero esa ansiedad es una especie de ansiedad, es una especie como de sensación ¿no? de, y desde luego lo que tú comentas, Rock, me parece esencial. Es decir, es labor de los educadores que generar esa capacidad de controlar, de entender estos dispositivos desde esa perspectiva. Es decir, de no dejarse manipular por ellos, no convertirse en elementos de dependencia. Y yo sí, vamos, os puedo decir que se está trabajando mucho y que es una Ujú. de las prioridades ahora mismo del ámbito. Yo no trabajo en primaria y secundaria, pero sí que, repito, estoy muy en contacto con profesores de secundaria y de primaria, porque me parece esencial la labor que ellos hacen precisamente en torno a esta alfabetización que tiene que ver con la relación con el dispositivo tecnológico. Y sí que se están haciendo cosas, yo creo que realmente muy en esa línea de una utilización muy en términos de construcción y de comprensión de uno mismo y de análisis crítico del dispositivo. Ujú. Yo me preguntaba si, bueno, yo también creo que es algo distinto a la tristeza, o sea, yo por eso lo llamo desesperanza, pero bueno. Pero bueno, lo que yo quería preguntar en realidad era, o sea, desesperanza porque me parece más apropiado. Creo que el sentimiento es muchísimo más profundo, aunque Gerd sí que hace como esta diferencia entre nostalgia y tristeza, pero bueno, estoy contigo en que tiene que ver algo más, con algo más profundo y que erosiona el espíritu de una manera mucho más profunda. Pero quería preguntar si entonces que tú consideras que, o si hay un incremento sustancial de emplear la selfie como, pero no desde propuestas artísticas, sino como desde otros lugares, como con un cuestionamiento político, o sea, o de manera crítica. Sí, ya os comento, ahí yo he ido así con el tiempo intentando ir recopilando así algunas acciones, la verdad es que ahora no tengo para enseñaros así muchos más ejemplos, pero bueno, no es desde luego el comportamiento, no es lo habitual encontrar pero sí ya os digo que sí se están trabajando y también muy importante, como decía antes, desde la perspectiva incluso de la terapia, es decir, gente que tiene problemas con su propia imagen corporal, problemas de anorexia, etcétera, que a través precisamente de los talleres de autorrepresentación y de puesta digamos, en difusión de sus propias imágenes y, bueno, pues están haciendo cosas y en ese sentido yo veo ahí realmente vías muy interesantes que de hecho han sido anticipadas y fueron anticipadas por muchos artistas. O sea, muchas de las performances online que se hicieron pues, en el año 13, 14, etcétera,
en torno a este uso irónico de la autorrepresentación, de las formas del dar saber y que forman parte de la historia del social media art, pues yo creo que han iluminado muchas de estas propuestas educativas, ¿no? De cómo yo me preparo para ser mirado, pero desde una perspectiva no ingenua, sino consciente de qué vas a opinar y intento devolverte la mirada, ¿no? Esta idea de devolver la mirada, ¿no? Está como pasaba en esas fotos de Cindy Sherman, ¿no? Poso, sí, pero yo sé que estoy actuando hipócritamente, ¿no? Es decir, pero entonces esas cosas, esas estrategias a mí me parecen muy fértiles y en el ámbito educativo son, yo creo, esenciales. Es decir, la educación de los chavales en el uso de estos dispositivos, repito, desde esa perspectiva de actuar no exactamente como la red social te dice que tienes que utilizarse o que tienes que utilizarla, sino desde una perspectiva de cierta disensión o de un cierto distanciamiento, ¿no? Así ese distanciamiento un poco brechtiano, ¿verdad? De, respecto al medio, ¿no? Yo creo que y en ese sentido, repito, el mundo del netart, ese netart que aparece pues, en torno al 2003, 2004, muy vinculado a las redes sociales y al juego, con todo lo que estaba emergiendo ya en estos espacios de socialización, yo creo que ha sido muy iluminador. Realmente en ese sentido creo que nuevamente el arte fue capaz o muchos artistas fueron capaces de atisbar nuevos territorios para enfrentarse de una manera crítica a estos dispositivos que cada vez iban ganando terreno y que nos someten a sus lógicas de una manera implacable, ¿no? Y en ese sentido yo creo que esa ironía, porque el Netar siempre fue muy crítico, muy irónico y forma parte de su ADN, yo creo que sigue siendo muy inspirador. Creo que podríamos seguir charlando como mucho rato más, pero yo lo dejaría aquí con estas preguntas lanzadas y bueno, agradeceros pues vuestra participación y todos los inputs que hemos lanzado y esperemos que el futuro sea optimista y que consigamos a través de los memes o las selfies con intención y una buena educación pues a utilizar estas herramientas que creo que al final no es tanto culpa de la herramienta, sino del propio uso, el desconocimiento de ella y que le podamos, bueno, pues que le podamos sacar un buen partido de ellas.